Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia. Comenzamos con nuestro Jueves de Academia del día de hoy. Vamos a estar conversando sobre la infodemia y desinformación en tiempos de pandemia con la profesora Morela Alvarado. Bienvenidos, gracias por conectarse a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos temas de las ciencias sociales, del trabajo social, la economía, el contexto nacional, internacional, salud. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces hoy con nuestro Jueves de Academia. Vamos a estar conversando con la profesora Morela Alvarado. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Ya tenemos a la profesora Morela conectada. Vamos a contactar con ella acá de una vez. Bienvenidos. Gracias por unirse a esta transmisión. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias, profe. ¿Cómo está usted? Muy bien, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es todo un gusto estar con usted y celebrar nuestro primer año de Jueves de Academia. El primer Jueves de Academia que se hizo fue en el 2020, el 14 de mayo, y estamos ya celebrando entonces un año de transmisión en vivo, todos los jueves. Entonces, todo un honor, es un honor ser la invitada entonces del aniversario. Para nosotros es un honor también, profe, y realmente qué mejor tema que este, precisamente que tiene que ver con la infodemia y la desinformación en tiempos de pandemia. En este momento voy a dar la información general de la actividad mientras se conectan las personas que están convocadas a las 4 en punto, ya son las 4 en punto, ya tenemos varios conectados acá en línea y los voy a ir saludando, voy a ir dando la información de la actividad para que ya las personas se vayan enterando y comiencen a interactuar con nosotros. En Muy bien, primer profe. lugar, bueno, le doy la bienvenida a todos. Gracias por conectarse a Jueves de Academia. Jueves de Academia es un espacio de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela para debatir temas de las ciencias sociales, del trabajo social, el contexto nacional e internacional. Y estamos cumpliendo un año. Ya tenemos 43 transmisiones con esta. Para nosotros realmente es muy satisfactorio que a pesar de todas las circunstancias que hemos estado viviendo, podamos tener este espacio para todos y que realmente ha sido muy, muy constructivo, ha aportado conocimiento, experiencias y nos ha permitido intercambiar con profesionales de alto nivel, como el día de hoy tenemos a la profesora Morela Alvarado. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a la transmisión. Estamos esperando unos segundos más para dar inicio. Les habla la profesora Jennifer García, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tenemos a la profesora Morela Alvarado, quien es directora del ININCO, es docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Ya tenemos varias personas conectadas, profe, entonces voy a pasar a presentarla ya formalmente para comenzar con Bien, nuestra actividad, mientras se unen más personas que seguramente van a ir llegando y cada rato llega la notificación de que alguien más se unió a nuestra transmisión. muy bien. La profesora Morela Alvarado es directora del ININCO, que es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Es docente e investigadora a dedicación exclusiva. Es doctora en estudios culturales por el Centro de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Además, magíster o maestra en estudios socioculturales del Centro de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Además de ello, tiene estudios de maestría en teatro latinoamericano por la Universidad Central de Venezuela. Es licenciada en Artes, mención Promoción Cultural. Y hoy vamos a estar conversando con ella sobre la infodemia y la desinformación en tiempos de pandemia. Nosotros estilamos tener unos 25 minutos de presentación por parte de nuestro invitado, posteriormente 25 minutos más de preguntas y respuestas, o un poquito más, ¿no? Alrededor de una hora tenemos establecida para la actividad. Entonces, profe, ya sin más preámbulo, le doy la palabra y saludo a todos los profesores de la escuela y de otras
espacios de la universidad que se están conectando en este momento, egresados y estudiantes. Bienvenida, profe, a la Escuela de Muchas Trabajo gracias. Social. Muchas gracias como decía al principio, para mí es un honor estar en una fecha tan significativa como la de hoy, pero sobre todo es un honor que podamos hacer estos intercambios interfacultades. Esto me parece extraordinario y bueno, creo que de aquí podemos inventar muchísimas cosas de aquí en adelante. Bueno, el tema que nos trae hoy es la desinfodemia, ¿no? La infodemia, perdón. Pero para llegar a eso tenemos que hacer algunas reflexiones. La primera es que vivimos con el advenimiento de Internet y toda la cultura digital, todo lo que ha implicado la cultura digital, hemos tenido mayor posibilidad de acercarnos a la información de manera mucho más rápida e instantánea. O sea, el simple hecho de tener un dispositivo nos da la posibilidad de tener acceso a la información de manera casi instantánea, siempre y cuando tengamos las condiciones mínimas, es decir, internet y electricidad. Entonces, es esa posibilidad que hace años la veíamos como algo remoto, este nuevo siglo nos ha dado la posibilidad de que esto se materialice rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Antes teníamos pocos emisores que emitían contenidos a grupos masivos, a grupos más grandes. O sea, eran unas élites que informaban y generaban la comunicación masiva. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Ahora, cada quien que tenga la posibilidad de conectarse a un dispositivo tiene entonces la posibilidad de transformarse en prosumer, es decir, en general, ya no es solamente un consumidor de información o de contenidos, sino que también es un generador de contenidos. ¿Qué nos ha pasado eso? Eso ha sido una gran ventaja ¿de qué manera? En el momento en que todos democratizamos el discurso, es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de decir. Pero ¿qué ha traído como consecuencia? Muchísima información circulando a unas grandes velocidades por todas partes. Es decir, imagínense que estamos en una plaza pública y todo el mundo comienza a hablar a la vez. No nos podemos escuchar. Eso es lo que ha dado entonces como el primer fenómeno, que es el que quisiera conversar, es el de la infoxicación. Es decir, nosotros, gracias a la cultura digital y el advenimiento de las redes sociales especialmente, vivimos entonces en un mundo infoxicado. Esta noción la propuso Alphonse Cornella en el año 1999. Entonces estamos hablando desde hace más de 20 años que ya estábamos infoxicados. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con la infoxicación? Tenemos más información de la que podemos procesar. Había un profesor mío que siempre hacía un ejercicio y nos ponía a ver televisión y durante 5 minutos y después nos decía, enumeren lo que vieron. No había posibilidad de enumerarlo rápido porque no tenemos la capacidad de retener tanto. Entonces imagínense un individuo como cualquiera de nosotros que nos levantamos, prendemos el celular y empezamos a ver una gran información y vemos entonces lo que publican en Twitter, lo que publican en Instagram, lo que publican en Facebook. O sea, las redes se están transformando en el primer canal de acceso a la información. Eso tiene unas ventajas y tiene unas grandísimas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, por ejemplo, que podemos hacer esto que estamos haciendo nosotros ahorita. Tenemos canales alternos para generar contenidos, para generar discusiones, proponer temas, pero también pasa que hay mucha gente generando infobasura, lo que llamamos la infobasura, antes llamábamos de telebasura, ahora hablamos de infobasura, es decir, mucha gente con la autoridad o con la... sí, lo voy a llamar autoridad, porque hay como ese derecho del ciudadano de decir, bueno, yo puedo generar discursos. Y vemos que pasan cualquier cantidad de contenidos como este, que me parece formidable, que nos reunamos una comunidad académica para trabajar, para conversar, o pasan otro tipo de contenidos, por ejemplo, los contenidos de odio.
¿Ok? Alguien dice algo y inmediatamente yo empiezo a utilizar las redes para atacarlo. O otro tipo de contenidos vacíos, en fin. Entonces, eso nos ha dado que tengamos esa vivamos en un ecosistema infocomunicativo que tiene muchísima información y estamos infoxicados. Es decir, estamos hasta aquí de información y no sabemos qué hacer con eso, con eso como individuos. Ya después les voy a decir qué es lo que podemos hacer. ¿Qué ha pasado en el caso de la pandemia? Entonces, ya en el año 99, Cornelas nos decía que ya estábamos infoxicados, es decir, que teníamos demasiada información, interactuamos con mucha información y no tenemos capacidad para procesar esa información que se genera. ¿Qué pasó entonces con la pandemia? El fenómeno de la infoxicación se pasó a la desinfodemia, es decir, la misma UNESCO proponía que teníamos un nuevo desorden, nos decía que dentro de los desórdenes de la información, o sea, en la pandemia, trajo consigo un nuevo desorden y que fue la desinfodemia. Ya les voy a hablar, vamos, para llegar ahí, déjenme explicarles algo antes. Desde hace varios años, en el 2018, dos autoras, creo que son inglesas, proponían que habían tres tipos de desórdenes informativos. Nosotros estamos en este momento, frente a desórdenes de la información. O sea, la infoxicación es una de ellas, pero también tenemos la misinformación, que es la información falsa, que se hace de manera intencional, falsa, con contenido engañoso. Y está la malinformación que se hace con intención de producir daño, por ejemplo, los daños a la reputación. Porque una información falsa es, por ejemplo, que yo les diga, señores, les vendo este antídoto para la calvicie. ¿Ok? O sea, le estoy dando una información que los estoy engañando. Pero hay otra información que lo que busca es el hostigamiento, la infiltración, o sea, busca perjudicar al otro, es la malinformación. Y entre la misinformación y la malinformación encontramos a la desinformación. La desinformación, ¿qué es? Entonces el contenido falso, el contenido impostor, manipulado, fabricado. ¿Qué ubicamos allí? Ahí ubicamos básicamente lo que llamamos los fake news, ¿verdad? O sea, la información que es de mentira. O sea, una información falsa que se construye para generar matrices de opinión o para marcar lo que llamamos la agenda setting, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Que frente a esos tres fenómenos, bueno, nosotros como investigadores y la misma UNESCO, que fue quien propuso la definición, dice que, bueno, que en medio de la pandemia fue tanta la cantidad de información que se generó en relación a la pandemia que estamos frente a un nuevo trastorno de la información y es la desinfodemia, es decir, la desinformación vinculada a los temas de la pandemia. Y esto es bien interesante, es muy interesante, porque ¿qué pasa? Apenas en Venezuela cumplimos ya más de un año en medio de la pandemia. Y antes de eso, no sabíamos, antes del el decreto de emergencia, teníamos una idea más o menos de qué era lo que pasaba, pero no teníamos muy claro de dónde, qué tipo de virus era, de dónde provenía, qué es lo que pasó, qué es lo que hizo la desinfodemia. Empezó a generar una cantidad de información, de ese tipo de información, de los trastornos, una cantidad de información engañosa, falsa, malintencionada, para empezar a contaminar el ecosistema infocomunicativo. Nosotros hicimos en el instituto una investigación que fue muy hermosa, que se llamó, ya les voy a decir el nombre completo, lo llamamos Desórdenes Informativos sobre COVID-19 en Venezuela. Esto justamente, ¿qué buscaba? Buscaba trabajar en función de la desinfodemia. Es decir, qué es lo que estaba pasando, qué información estaba circulando en nuestro ecosistema infocomunicativo en relación a la desinfodemia. Entonces, ¿qué encontrábamos? ¿Qué encontramos?
encontramos una amplísima circulación de mensajes, pero no solamente mensajes maliciosos, no solamente mensajes falsos, sino que nuestro ecosistema estuvo lleno de una gran cantidad de mensajes, y ya les voy a explicar la metodología que utilizamos, de una gran cantidad de mensajes que iban de mensajes desde humor, pero también campañas de concientización ciudadana, institucionales, de colegas, mensajes de solidaridad, en fin. Entonces eso, la desinfodemia tuvo una parte, o sea, había una parte que desinformaba, pero había una parte que también buscaba informar y darle como otra mirada a la información que estaba circulando. Entonces, es un hallazgo bien interesante porque generalmente cuando hacemos los análisis de mensajes que circulan en redes sociales o en otros tipos de canales de información, siempre vemos el lado negativo. En este caso, nosotros vimos un lado positivo, que era el lado de que, bueno, el venezolano que nosotros, o los usuarios que nosotros analizamos, había una proporción importante de desinformación y desinfodemia justamente, pero había una gran cantidad de otro tipo de mensajes que daban cuenta de otras prácticas y de otras realidades. ¿Qué encontramos qué tipo de mensajes encontramos? Por ejemplo, hablando de la desinfodemia, es decir, la cantidad de información que nos infoxicaba en relación a COVID, ¿okay? Que es lo que es, o sea, la pandemia de la información. Encontramos mensajes que estaban estigmatizadores, es decir, mensajes donde, y eso ustedes lo deben recordar, donde se culpabilizaba a los extranjeros, por ejemplo, a los chinos, a los iraníes, a los europeos, de haber traído la COVID aquí. Entonces había una estigmatización y sobre todo una de las miradas que vimos tenía que ver con miradas gubernamentales, que eso es bien terrible, ¿no? Porque o sea, la línea pública te empezó a decir, no hablaba de los chinos, pero se hablaba de los extranjeros, los venezolanos y los extranjeros que regresaron al país a contaminarnos. Pero después hablaban de los mismos venezolanos que estaban cruzando la frontera y que eran algo así como los llamaron bombas humanas, algo así, no recuerdo muy bien cuál fue el término, ¿no? Entonces la estigmatización tenía armas biológicas, perdón. Armas biológicas. Armas biológicas. Entonces, unas campañas que uno no sabe de dónde provienen, a veces provienen del discurso público, a veces no, pero entonces el venezolano de retorno era una arma biológica. ¿Qué hace eso? Estigmatiza. Estigmatiza porque le pone un sello a esos ciudadanos que están viniendo al país con todo el derecho legítimo de retornar, por supuesto. Y en otro caso en el caso de la estigmatización también veíamos a la segregación y el acoso contra personal sanitario y personas contagiadas. Estamos hablando de información que recopilamos al principio comenzamos la recopilación en abril. O sea, en marzo tomamos unos datos y levantamos abril hasta enero. ¿Cuál fue la metodología? Porque es importante explicarla. Nosotros monitoreamos grupos de WhatsApp. Y eso tiene, por supuesto, los propios sesgos de quienes participamos en los grupos, de quienes están ahí. Pero nosotros lo que hacíamos era recopilar mensajes que todo lo que circulara asociado a COVID-19. Pero ahí circuló eso que les decía, mensajes estigmatizadores, pero mensajes de oraciones, de curaciones milagrosas, por ejemplo, las teorías conspiranoides, que era una de la parte más fascinante de esta desinfodemia, porque entonces yo me he encontrado con personas que dicen, bueno, yo no creo en eso, pero de todas maneras, quién sabe qué plan macabro hay por allí. Entonces es muy interesante porque este estudio nos permitió identificar cuáles son las prácticas infocomunicativas o algunas de las prácticas infocomunicativas que vivimos nosotros como venezolanos y cuáles son esas conexiones que podíamos tener con otros contextos.
Entonces, por ejemplo, ¿qué más vimos? Vimos entonces, primero la estigmatización de todo el que depende a la posición política o al polo político donde te ubicaras, ibas a estigmatizar a alguien. Eso era lo primero. La estigmatización entonces de los venezolanos como armas biológicas y la segregación del personal sanitario y las personas contagiadas. Recuerden que hace poco un alcalde fue a poner unos carteles, creo que fue en Yaracuy, a poner unos carteles para decirlo dónde estaban contaminados. Eso no solamente es una práctica estigmatizadora, sino que es una práctica que excluye y pone en la mira a la gente. O sea, lo ideal es el tratamiento informativo de otra manera, no acusar, porque nadie se contagia porque quiere. Ni nadie, y al menos que sea un loco que se contagie y vaya como en las películas, y ahora voy a enfermar a todos los demás. El otro fenómeno que encontramos, que creo que lo había nombrado antes, tenía que ver entonces con la sinofobia. Empezó una especie de fobia también hacia todo lo que fuera chino. Entonces los chinos de los supermercados, o sea, la llegada cuando llegaban asiáticos a centros de salud nacionales también eran vistos, mal vistos. El virus también, porque en Wuhan fue el primer lugar donde se localizaron los casos, donde se evidenció y se documentó. Entonces, bueno, se empezó a decir que eso era una conspiración china, una invención asiática para apoderarse del país. Entonces, China es la responsable del surgimiento de la pandemia y por otra parte, uno de los mensajes que circularon, que pues, son porque cuando uno los estudia empiezan a ser fabulosos. Uno de los mensajes que salió era que China había manipulado a unas avispas gigantes para también atacar a las personas. Entonces, claro, todo lo que vuela chino, desde esa mirada, empezó a ser atacado y las grandes invenciones que empezaron a surgir de nuestra imaginación. ¿Qué más encontramos? Encontramos mensajes vinculados a la pseudociencia, ¿no? Mensajes que no son con tratamientos que no son probados, que no son probados científicamente, pero que buscaban era generar credibilidad o obtener el lucro a través de la venta de productos o servicios o posicionarse en la esfera pública. Tengo tres ejemplos clarísimos. Uno, el de las dietas alcalinas, que se acuerdan que empezaron a decir que había que tomar limón, bicarbonato, todos los medicamentos que cambiaran el pH. Y eso estaba asociado al Centro de Virología rusa. Pero entonces encontramos mensajes que estaban asociados a otros centros de investigación. Cuando uno hace el análisis de contenido de los mensajes, vemos que todos tienen una estructura, lo que nos hace pensar que pueden hacer operaciones, lo que se llaman operaciones combinadas, es decir, una gente que se está poniendo de acuerdo para generar un tipo de información. Entonces, con una estructura similar todo, es decir, había un centro científico que le daba credibilidad al mensaje, alguien que decía que ya había sido curado y después cuáles eran las recetas. Entonces, uno de esos era las dietas alcalinas. Después otro que fue bien interesante tenía que ver con las vibraciones del virus. El virus tiene entonces una baja vibración y eso está asociado con las mentes que tienen bajas vibraciones. Entonces, si tú estabas bajito de energía, el virus te iba a atacar más rápido. Entonces, te recomendaban escuchar cierta música, ubicarte en ciertos lugares, en fin. Y lo otro, asociado al tema del mercadeo, encontramos que comenzó la promoción de una cantidad de productos que sabemos que no curan, que no están hechos ni probados científicamente, por eso hablamos de pseudociencia, para que eran efectivos contra el virus. Entonces, por ahí había un médico colombiano que promovía el Genoderma lucidum, que eso es un hongo chino, creo que es, por cierto. Un hongo chino que usa una marca, desde hace años usa una marca de café y que lo pone en jabón y en diferentes productos con la idea de que efectivamente cura muchísimas enfermedades. En este caso, curaba también el virus. El peligro con esto es como que las personas que lo dicen se adjudican cierta dosis de credibilidad y de verdad, o sea, ellos dicen, yo te estoy diciendo la verdad, yo te voy a curar.
Ese es uno de los casos. Otro de los casos eran, por supuesto, las curas milagrosas oficiales. Si bien esto está asociado a lo que llamamos nuevas epistemes en relación a la medicina, que por supuesto tenemos que tomarlo muy en serio, es decir, la cura a través de hierba no es un invento. La cura a través de hierba ha tenido, hay estudios probados que efectivamente eso funciona. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que es peligroso? Cuando no está probado y cuando entonces empiezas a pasar información infoxicando, información que no está comprobada y lo más peligroso es que nuestro gobierno se empezó a decir que eran curas incluso reales. La fórmula P6, por ejemplo, del profesor Sirio Quintero, a través del malojillo, no solamente era la posibilidad de utilizar uno de los remedios o de las curas ancestrales que uso hasta yo misma. Yo me siento mal, voy, compro malojillo y me lo tomo. Pero para mí es inconcebible pensar que el malojillo me va a curar algo que está matando personas. ¿Ok? Lo otro fue la molécula milagrosa de R1 que fue auspiciada o que impulsaba el gobernador de Carabobo, perdón. La oxigenoterapia rectal, que es una práctica que se usa muchísimo también en las medicinas alternativas, pero era también entonces propuesta como una de las posibles curas reales. Y finalmente las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández, el Cabartibir, que lo vemos en todas las farmacias. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Son miradas que vienen desde la medicina alternativa, desde otras lógicas y otras epistemes, pero lo peligroso es cuando se ofrece como una posibilidad real de sanación, cuando eso no está probado. Y lo más claro es que aún con todas estas ofertas, la gente sigue muriendo en los hospitales. ¿Qué más vimos ahí en esta desinfodemia en nuestro contexto? Encontramos entonces cómo hay una valoración de las vacunas para ese momento en función de la geopolítica, es decir, habían valoraciones positivas o negativas de las vacunas dependiendo de dónde vengan. Si es rusa y tú eres antirruso, yo no me pongo eso porque eso no sé qué. Si era China, entonces empezaron, o sea, no vemos la posibilidad de vacunarnos desde la posibilidad de sanar, sino desde, bueno, me la pongo si viene de este lado o de este otro lado. Entonces eso es muy peligroso porque pone en duda no solo la efectividad de la vacuna, solamente por el lugar de origen, ¿no? Por otra parte, las manipulaciones de emociones legítimas por los posibles efectos secundarios de la vacuna. Que si te vas fulanito se puso la vacuna y le salieron no sé qué, fulanito se murió por la vacuna. Entonces hay una cantidad, incluso uno de los primeros casos que revisamos, ¿se acuerdan de un niño que falleció en Chacao? No por una vacuna, no era por una vacuna, o lo habían vacunado, no me acuerdo. Pero a nivel mundial hay un movimiento antivacunas, con todas sus lógicas, pues que culturalmente tenemos que verlas. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? El movimiento antivacuna está aprovechando esto para decir que efectivamente es la posibilidad que quieren de controlarnos o ponernos unos chips para manipularnos, en fin. La utilización intensiva de médicos reales e impostores para dar credibilidad a los tratamientos. Veíamos entonces médico fulanito de tal, y cuando tú empezas a buscar, tú dices, pero este médico no existe, este médico no es médico de real, no es médico de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una necesidad de darle credibilidad al mensaje y para eso el discurso, tú te performativizas, es decir, te construyes performativamente para dar esa credibilidad a ese mensaje. Y les cuento algo que pasó. Al principio los boletines oficiales sobre la pandemia eran como muy informales. En un momento, desde el inicio, hicimos
un pronunciamiento y dijimos, bueno, tenemos que llamamos a la necesidad de la transparencia, de hablar de no opacidad y que por favor el discurso lo dé un médico. Y desde ese momento, yo no sé si fue coincidencia, no lo sé, desde ese momento las partes médicas las daba uno de los personeros del gobierno, creo que es Jorge, que es médico efectivamente, además con su bata de médico. Entonces eso da, en la audiencia da una credibilidad también. Y bueno, en lo del tema de las vacunas con las teorías de la conspiración. ¿Qué más encontramos que fue fascinante? Por ejemplo, lo que les decía del pH, ¿se acuerdan que uno de los ejemplos que les hablaba del pH? Ese mensaje del pH lo encontramos en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en las Filipinas, en la India, en África. Es decir, el mismo mensaje multiplicado y expandido por diversos lugares y además lo más terrible o lo más interesante, por no llamarlo terrible, lo más interesante es que veíamos entonces a dependencias públicas, incluso hospitales, recomendando, eso está documentado en el estudio, recomendando la dieta alcalina como la posibilidad de la cura contra el COVID. Entonces, no es que la dieta alcalina no tenga algunos efectos, porque efectivamente hay unos estudios que sí, que prueban, pero no, hay unos estudios que dicen que hacen algunos cambios, algunos beneficios en el organismo cuando tú cambias la dieta, pero lo que no está probado es que eso cure el COVID. ¿Ok? Entonces, eso lo vimos. Entonces, veíamos el mismo mensaje amplificado a través de diversas localidades con una u otra variación, pero era muy hermoso desde el punto de vista del analista ver cómo el mismo mensaje estaba en chino, en no sé qué, en brasilero, en inglés, pero igualito, el mismo mensaje. ¿Qué fue lo otro que encontramos? Encontramos además que los mensajes comienzan como a metamorfosearse, empiezan a adquirir una personalidad, adquirir algunas variaciones. Por ejemplo, se empezó a decir que la vitamina C ayudaba muchísimo. Entonces empezaron, y las aguas alcalinas también, la vitamina C y las aguas alcalinas, y empezaron a surgir una cantidad de publicidad sobre este es el agua alcalina que te va a curar el COVID, o toma vitamina C para que te cures el COVID. Entonces fue como un aprovechamiento del mercado también para vender, pues que en el fondo es lo que le interesa al mercado. Y encontramos entonces lo otro que también fue bien fascinante, entonces eran las teorías de conspiración, las que circularon en nuestro país que tenían coincidencias en otros lugares. El primero, el origen no natural del coronavirus. Eso es como una de las teorías conspirativas más fuertes que circularon. Es decir, esto fue creado por una divinidad, los hermanos de la luz, un extraterrestre que nos mandó esto para que nosotros nos metamos en el carril. Esas son lo que llamamos, lo que la profesora Madrid llama como el origen no natural del transmundo, es decir, fue un castigo divino. Pero el otro es el que les comentaba, puede ser o Estados Unidos o China, quien inventó el COVID para adueñarse del mundo, ¿no? Presidentes, empresarios, entonces empezamos a ver en esas teorías, y además unas personas serísimas, muy elegantes, dando declaraciones y diciendo cómo efectivamente eso era que los chinos empezaron ya a adueñarse del mundo. Encontramos un mensaje bien interesante que tenía que ver cómo los chinos estaban comprando unas granjas de cerdos porque por ahí nos iban a empezar a transmitir los virus y qué sé yo. Y resulta que descubrimos que el mensaje tiene años circulando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la desinfodemia? Los mensajes se reciclaron. O sea, mensajes viejos empezaron a aparecer. Mensajes que tenían 5 años rodando por ahí volvieron a aparecer. Mensajes asociados con otras enfermedades. Entonces, antes se curaba el cáncer con el pH, ahora se cura el COVID con el pH. Entonces, hay como esas mutaciones. También encontramos que hay ciclos. Y eso nosotros como investigadores queremos empezar también a ver
qué eventos son los que hay en el universo infocomunicativo para que los ciclos comiencen a repetirse. Por ejemplo, ahorita en diciembre comenzaron a aparecer de nuevo, o sea, los mensajes que aparecieron en abril volvieron a circular en agosto, después los vimos de nuevo en diciembre y después los vimos otra vez como en enero, febrero. Entonces, mensajes que eran cíclicos, cíclicos, o sea, aparecían y desaparecían. ¿Qué más veía? Bueno, el movimiento antivacuna, lo de la tecnología 5G era lo otro, la otra gran teoría conspiranoia, es decir, esa la tecnología, y veíamos videos y decían, mira, ahí está, hay que tumbarla. Bueno, creo que hubo algunas acciones donde tumbaban las antenas porque ellos, amigas serísimas, que me decían, no, lo que pasa es que eso son las antenas 5G, porque eso es lo que nos está dañando, en fin. Y que se conecta con todo, pues. ¿Qué más? El negacionismo de la pandemia. Tengo amigos muchísimos también que dicen, la pandemia no existe. Lo que existe es el gobierno nos quiere controlar. Y para controlarnos nos quiere tener encerrados y nos mete miedo. Entonces uno dice, bueno, ¿y la gente que se muere? No, pero es que la gente se está muriendo de muchas cosas, pero es que están diciendo que es de la pandemia. Entonces eso es el negacionismo. Y la última, que es la que se conecta incluso con la primera, es entonces que hay un poder, hay un nuevo orden mundial y hay un poder detrás del verdadero poder donde se reúne un grupito que son los que manejan el mundo y son los que dijeron, bueno, esta vez vamos a dominarlo desde las vacunas, desde la pandemia y desde el negocio de las vacunas. En fin, ¿cuáles eran los canales de circulación de los mensajes? Muchos. Por ejemplo, veíamos que pasaba de un lado a otro. Nosotros estábamos enfocados en el WhatsApp, pero nos remitíamos también a Twitter, a Instagram, a Facebook, porque había a veces un mensaje cross-media, lo que llamamos una migración cross-media, es decir, que estaba en un medio y estaba después en otro, ¿no? Pasó la migración entre países, por supuesto, la migración del mensaje que pasaba de aquí o para allá, o nos decía, mira, en Maracay está pasando eso, y pasaban el video y todo el mundo alarmado, y cuando veías, resulta que eso no era Maracay, eso fue en Ecuador en el año, hacía 4 años, ¿ok? Entonces, hay tanta necesidad de poner a circular información o de decir, porque eso que es parte de la infoxicación, que fue por donde empezamos. Todos tenemos esa necesidad de comunicar y de decir, y sobre todo de dar la primicia. Y dar la primicia pasa porque, no, ya yo lo supe primero y te lo mando, aquí está, comadre, mira, pásalo lo más rápido posible, ¿no? Algunos mensajes circulan por una utilidad, es decir, hay unas intencionalidades económicas, políticas, geopolíticas, como veíamos, pero también a veces hay intencionales de diversión. Por ahí había un mensaje que se llama El bicho que China mandó al mundo. Cuando uno lo lee, cuando uno lo ve el video, tú dices, oye, y empiezas a decir, no puede ser. Y cuando se hace el desmontaje, cuando le hace el desmontaje, que en este caso lo hizo la profesora Iria Puyosa, nos dimos cuenta que era una parodia. Entonces hay que estar como muy atentos para ver por dónde viene, qué es lo que se está buscando, y cuáles son las alternativas. Las alternativas son sencillamente lo que siempre hemos dicho. Las alternativas están en el ciudadano, es decir, el poder lo tenemos nosotros. Cuando era la televisión decíamos el poder lo tenemos en el control. El poder ahora lo tenemos en el dedo. Entonces, antes de enviar, verifica. Antes de enviar, duda y verifica, es decir, o pregunta, constata. Ya yo tengo amigos que afortunadamente cuando uno les manda algo me dice, ¿cuál es la fuente? Entonces tú dices, me parece antipático, pero digo, qué bien, porque entonces hay un grupo que ya está aprendiendo que esto nos está haciendo muchísimo daño, porque primero estamos infoxicados, pero además estamos intoxicados de información en relación al COVID, o sea, no sabemos nada, realmente no estamos sabiendo nada porque sabemos muchas cosas y hay muchos expertos, entonces mucha gente diciendo de todo y tú no sabes hacia dónde creer.
Entonces, en ese informe nosotros hacíamos unas recomendaciones a periodistas y a medios digitales, a quienes manejan las plataformas de los social media, a los activistas y a las ONG, a los centros de investigación, sobre todo de investigación también en comunicación, al personal de salud y de atención a la epidemia y a formuladores de políticas públicas, porque creo que si bien la pandemia tiene unas características y nos ha afectado, o sea, el modo, ¿no? Y nos está transformando, nos transformó todo, nosotros tenemos que empezar a pensar el post-pandemia. Eso está pasando, pero eso es en la enfermedad. Pero la desinfodemia también nos está afectando y tenemos que pensar cómo atacamos esa desinfodemia. La profe María Fernanda, que es nosotros es una de nuestras queridas colegas del ININCO, ella desde hace 2 o 3 años más o menos, ella propuso que, y no había llegado todavía la pandemia, ella decía que frente a los daños que hace la desinformación, teníamos que infovacunarnos, es decir, generar infovacunas. ¿Cuál es una infovacuna? Te inocula la posibilidad de hacerle frente a eso que te va a contaminar. Es decir, la desinformación o cualquier trastorno, hay que atacarlo de alguna manera. ¿Cómo lo atacas? Dándole la vuelta, y es decir, te llega un mensaje, tú se lo desmontas y lo devuelves como una infovacuna. Entonces te dice, mira que están matando no sé qué, tú estudias, lo analizas, haces y lo devuelves. Hay muchas experiencias ahorita. Nosotros en el ININCO tenemos el Observatorio de la Desinformación, Rumores y Falsas Noticias, que coordina la profe Madrid, con ayuda de la profesora Verónica Fuenmayor, pero hay muchas experiencias en este momento en el país que están haciendo un trabajo valiosísimo. Uno de los que yo más admiro es Cazadores de Fake News, porque Cazadores de Fake News está como una comunidad abierta, donde cuando tú ingresas al grupo de Telegram, ellos te dan unas normas y empieza el desmontaje en colectivo y en caliente. Es decir, me llegó este audio, ¿qué es? Y ellos mismos te dicen, yo como soy bastante cautelosa, yo les escribo en privado, ¿no? Me llegó este audio. Que me dicen, profe, si empieza así y dice esto, olvídelo, es falso. Cada vez que un audio dice, esta noticia, recuerden que deben informarlo a todos, no olviden de pasarlo, me lo dijo una fuente muy confiable, y ellos además se nombran, yo soy Morela Alvarado, profesora del ININCO, y lo que le estoy diciendo es verdad. Y empiezo con mi cuento. Cuando lo que les decía, que los mensajes tienen estructuras similares, cuando esa estructura está presente, ya uno duda. Y les decía entonces finalmente, no sé si me pasé del tiempo o si me queda tiempo. No terminé la idea, profe, no se preocupe, que estamos aquí para escucharle. Lo que decía que el poder está en nuestros dedos, y el poder está también en nuestra responsabilidad como ciudadanos digitales. Es decir, nosotros como ciudadanos, en la vida real, en la vida física, por llamarlo no real o irreal, en la vida física, tenemos unos deberes y unas responsabilidades que debemos cumplir. En el mundo digital, cuando nosotros asumimos identidades digitales, también tenemos deberes y derechos y responsabilidades que debemos cumplir. Entonces, entre esas responsabilidades está el aprender a alfabetizarnos digitalmente. O sea, nosotros tenemos que empezar a adquirir herramientas que nos permitan a nosotros, entonces, hacerle frente ya no solamente al tema de la desinfodemia que está pasando ahorita, a todos los trastornos que están de la información que está viviendo nuestro ecosistema infocomunicativo. Porque además algo que les quería decir antes, y era que gracias a las redes estamos muy contaminados, pero gracias a las redes también están pasando cosas muy interesantes. Entonces, no se trata ni de satanizar, porque la red es la red, así como la televisión fue la televisión, la prensa fue la prensa. Es el medio, lo que nos toca es la responsabilidad, está del lado nuestro. Y por eso, y aquí sí termino, por eso yo ando en una campaña evangelizadora, donde propongo que, se lo he dicho varias veces a mi decano, donde propongo que todo estudiante que ingrese a la UCEBET debería hacer un curso propedéutico de alfabetización mediática y digital. Es decir,
¿Con qué nos estamos? Porque esto ya esto es una competencia de todo el mundo. Esto no es solamente para los comunicadores. Esto a todos, trabajadores sociales, a todos nos va a tocar, porque todos estamos en interacción con este tipo de mensajes. Y bueno, y termino aquí para comenzar la ronda de preguntas. Y mil gracias por escucharme. Gracias, profe. Bueno, terminó con una idea muy importante que seguramente le vamos a tomar la palabra en todos los que estamos acá, que somos docentes e investigadores de la UCB. Bueno, voy a aprovechar para dar unos saludos mientras llegan más preguntas, ya han llegado algunas. Voy a saludar a la profesora Mirna Jones de la Escuela de Estudios Internacionales, que está conectada. La profesora Margarita Rojas de la Escuela de Trabajo Social, nuestro colega Darío Alfredo González de Mendoza, Argentina. También está el profesor Gustavo May, que me está apoyando con las preguntas, la profesora Norma y Madera, el profesor Luis Crespo. También se comunicó conmigo el profesor Alejandro Trenzani, la licenciada Naile Ríos. También tenemos egresados como Violeta Santos, el profesor José Ibarra, Rubri, Nazarelis Blanca, la profesora Nazarelis Blanca, la profesora Xiomara García, la profesora Sara Vera, los amigos del emprendimiento social en Trabajo Social, Servicio Social Venezuela, la periodista Gabriela Boada, que también fue invitada a Jueves de Academia de Calidoscopio Humano, y también está el profesor Luis Gesada, nuestro estudiante Isaí, y el profesor Pedro Carranza de la Escuela de Administración y Contaduría. También el Luz Tafur, estudiante de la escuela, y Edwin Escobar, egresado. Entonces voy a pasar a leer las preguntas, profe, para que entonces nos pueda responder. ¿En qué se fundamenta la acuñación de desinfodemia? ¿Es derivada de un estudio, variantes de quienes se dedican a estudios de la comunicación? No, eso es un propuesto, la propuesta viene de la propia Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud identificó a la desinfodemia como la verdadera segunda enfermedad, lo estoy leyendo, que acompaña a la pandemia de 2019. Es decir, la noción está más asociada a la pandemia, porque fue esta cantidad de desinformación que se generó asociada a este evento. Les leo textualmente como lo propone la OMS. Una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas y de orientación confiable cuando la necesitan. Es la OMS quien hace esta propuesta y después la UNESCO la propone también. Gracias, profe. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Se profundiza la infodemia según ciertos grupos sociales en particular? Bueno, por ahí hay un mito, y yo a veces las defiendo, que siempre, que son las tías. Las tías son quienes más mandan los mensajes. Entonces, ¿por qué las tías? Bueno, porque la tía está, y yo lo he comprobado con mi mamá, que no me oiga. Porque son personas que tienen como más tiempo libre. Entonces, bueno, me llegó el mensaje, bueno, no me cuesta nada pasarlo. Entonces, podría decirse, o sea, hay algunos indicios que hay ciertos grupos etarios, sobre todo jubilados, sí, jubilados, dicen que son femeninas, yo no creo que sean solamente las femeninas, pero pareciera que quien tiene más tiempo libre tiene más posibilidades de transmitir este tipo de mensajes, pero ojo. Eso puede ser, no en el caso de la desinfodemia, eso puede ser también en general. Porque recuerden que nos pasó ahorita, la pandemia nos obligó a replegarnos en nuestras casas. Quienes tenían la fortuna, la grandísima fortuna de contar con internet, estaban en constante interacción con muchos mensajes y bueno, ahí no había edad que valiera y era todo el mundo pasando mensajes porque no sabíamos qué estaba pasando. Exactamente. Profe, le preguntan, ¿qué recomendaciones se pueden dar para evitar que las personas repliquen, manden, se hagan eco de aspectos sin verificar? ¿Cómo sensibilizar a que la gente haga análisis del contenido? Ok, aquí viene la publicidad institucional. Desde el Instituto de Investigaciones de la Comunicación y del Observatorio de Desinformación, Rumores y Falsas Noticias,
nosotros tenemos un proyecto que se llama Ciudadanos Advertidos. Ciudadanos Advertidos, que son unos talleres que nosotros damos para, primero, como comprender el universo de los trastornos de la información y a través de ejemplos de todo tipo. Y ha sido muy lindo porque, por ejemplo, pues, primero los dábamos con ejemplos políticos o con ejemplos de la farándula. Uno de los ejemplos más interesantes es el de la muerte de José Luis Rodríguez. ¿Cuántas veces han matado a José Luis Rodríguez por las redes sociales? No sé cuántas veces. Entonces, pasa con la farándula, pasa con políticos, había un mensaje que a mí me encantó a propósito de la investigación que hacíamos, ya le voy a contar otro. Hay un personaje que se llama Mia Khalifa. Empezó a circular por las redes sociales una muchacha con aspectos musulmanes y decían que ella era la hermana de Delcy Rodríguez o de alguien, no me acuerdo, pero que ella había sido mandada para no sé qué. Lo cierto es que cuando se empieza a investigar, resulta que esa Mia Khalifa la han vinculado con la política, la han vinculado con la farándula, la han vinculado con miles de cosas. Y resulta que es una actriz porno. Es una actriz porno. Y en el caso del COVID también nos pasó que encontramos uno de los casos que fue muy simpático también, y era de un médico, cuando yo lo vi, y para que vean que en Casa de Herrero, cuchillo de palo, cuando yo lo vi, estábamos muy reciente la pandemia, y sale el uniforme, un muchacho muy joven, vestido de médico, con un mensaje que decía: este es el médico fulanito de tal. Murió en Bogotá cumpliendo con su deber, pero claro, como es un futbolista, nadie va a pasar el mensaje. Y atrás había un símbolo de lo que es equivalente al Seguro Social de aquí, pero que es México. Entonces ya yo cuando lo veo, yo dije: ay, pobrecito, se murió un médico venezolano, qué cosa, muchacho tan joven. Pero cuando empiezas a analizar, ves que hay una imagen, un icono del seguro del IMS mexicano. Tú dices: pero ya va, si este es de Colombia, es Venezuela y este es mexicano. Y cuando empiezas a darle la vuelta, también era otro actor porno. Entonces, por eso hay campañas orquestadas, hay mucho, uno tiene que estar como muy atento, perdón, por dónde viene el asunto. Lo que hay es que empezar a hacer es tener cautela, siempre dudar. Yo tengo una colega que me dice: no, eso es muy feo de dudar, pero sí hay que empezar a dudar. Pensar dos veces antes, amárrate el dedo, dice la profesora Madrid, amárrate el dedo antes de mandar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones, en principio, que puedan asistir a nuestros foro chat. Antes los hacíamos presenciales, nos divertíamos mucho, ahora lo hacemos por foro chat y también nos divertimos mucho. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y que ha surgido a partir de estos talleres que hemos hecho, es conformar grupos de desmontadores. Ahorita nosotros, o de recopiladores de información, porque igual hay que recopilar mucha información para después hacer los análisis. Gracias a estos talleres tenemos, por ejemplo, recopiladores de información en México. Ahorita tenemos un grupo de recopiladores de información que son médicos. Y es muy interesante porque uno diría, bueno, los médicos están mejor informados que nosotros, y resulta que no, que todos estamos iguales. Entonces, dudar, formarse y conformarse, crear redes de ciudadanos, de desmontadores o de amigos, como quieran, para tomar en serio esto. Y finalmente, reconocer que los derechos que tenemos en la vida física también son los derechos y deberes de la vida física, son derechos y deberes que tenemos también en el mundo digital. Y eso no lo podemos perder de vista. Siguen las preguntas, profe. ¿Cuáles son las medidas más importantes para combatir la infodemia? Y le están pidiendo las redes o contactos del observatorio. Yo le tenía una pregunta también, profe, ¿qué opinión tiene usted sobre las sanciones que aplican en redes sociales? Hemos visto que cuando se considera que hay un comportamiento inadecuado, bueno, se suspenden las cuentas o se sancionan. En el caso de personas que transmiten información no oficial sobre el COVID, le han suspendido cuentas, y otras también con motivaciones políticas. ¿Qué opina usted sobre esa situación?
Ok. La primera, ¿cuál era? Para contestarte la primera, que era ¿Cuáles son las medidas más importantes para combatir la infodemia la, o la la, o desinfodemia la infoxicación. Ajá, yo o la propondría intoxicación? la infoxicación. Con respecto a la infoxicación, yo propondría dietas. Dietas, porque como estamos intoxicados, entonces tenemos que desintoxicarnos. Entonces, ponernos dietas vinculadas al uso de las redes, ponernos horarios. Yo soy una persona, yo fui una persona que no tuve televisión hasta hace, o sea, duré años. No, yo no uso televisión porque yo el cine, qué sé yo. Después compré una televisión y más nunca me separé de la televisión. En el caso del teléfono, también no, yo no voy a usar teléfono, que no sé qué, pero bueno, mis estudios me obligan a. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Poniéndome dietas. Yo antes lo primero que yo me paraba, prendía el teléfono y me pegaba a ver. Mediodía y me daban 10 de la mañana y todavía estaba ni siquiera posteando, sino revisando información de diversas fuentes, quién dijo esto, quién dijo el otro, poniéndome brava, alegrándome, en fin. Pero son 3 horas de mi vida en la mañana. Después era en la noche el teléfono en la cama. Hasta que mi esposo me dijo, el teléfono no puede dormir en el cuarto. El teléfono no duerme en el cuarto. Entonces, una de las primeras recomendaciones es ponernos dietas. Dietas de en qué momento lo vamos a hacer, porque ¿qué es lo que nos ha pasado con esto? El encierro. El encierro nos ha obligado a estar pegados a los aparatos. Por supuesto, el que tiene internet siempre lo digo, yo soy de los que no tiene, de los que tengo que estar buscando datos. Pero entonces, ¿qué? Tenemos que tratar de que generar unos hábitos y generar una práctica mucho más sana de relación con las con las redes especialmente. Porque las redes, lo decía en una entrevista en estos días, pueden ser la cura y la enfermedad juntas. Son la cura, como lo decía Tulio Hernández, que lo leyó una vez en un graffiti. Usted es la cura y la enfermedad juntas. Es la cura, ¿por qué? Porque nos permite abrir espacios en un contexto como el que nosotros vivimos y otros países similares vivimos, donde ya el papel periódico no circula, entonces ya los medios están cerrados, sancionados, en fin, le quitaron los equipos, en fin, todo lo que sucede. Entonces, se ha permitido, las redes han permitido generar canales de comunicación mucho más directos, lo podemos llamar directos, donde quienes han sufrido ciertos tipos de ataques puedan generar información. Digo, hablo de periodistas específicos, medios específicos, en fin. Eso es una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? La que les decía entonces, que todo el mundo cree que tiene derecho a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa actualmente, sobre todo en Twitter? Comentaba también que hace unos años un joven español creó una herramienta que se llama el odiómetro. El odiómetro mide cuántas palabras de odio circulan en Twitter en el contexto español por minuto. Y es muy interesante porque o sea, y además le pone como cuchillito y sale sangre. Es muy interesante gráficamente. Pero todo lo que circula, o sea, cada red ha adquirido como un perfil y una personalidad. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer para qué, es hacer esas dietas, por supuesto, y reconocer para qué es cada red. Y otra cosa, eso me lo dijo una vez un profesor, Internet no olvida. Todo lo que uno pone en la red se queda en la red, por más que usted borre. Eso está ahí. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy responsables de qué es lo que ponemos. O sea, hay personas que, mira, me compré esta moto. Y una vez llamé a un amigo, me dijo, no ponga que usted se compró una moto. Sobre todo, usted no sabe si alguien está buscándolo para quitarle la moto. Pero sobre todo, ¿qué está pasando? No podemos darle, y ahí es donde viene la responsabilidad, no podemos darles herramientas a la censura. No podemos darles herramientas a la censura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una opinión política o dar una información, pero dada mi postura política puede ser tomada de alguna u otra manera. O pueden pasar cosas más terribles. Bueno, sabemos todo lo que pasó con el tema de Yo sí te creo y Willie McKay. Terrible, o sea, hay mucha gente consternada y eso nos ha movido muchas cosas, muchas cosas. Pero estaba el caso del señor que se robaba las guacamayas, ¿se acuerdan?
que Sí, salió en una foto, y no, que se está, persíganlo, el señor se roba las guacamayas, y va el ladrón de las guacamayas, y cuando era un señor que la había encontrado el día y la estaba llevando. Entonces hay muchas, o sea, todo el mundo como se cree con el autoritas para generar contenidos y decir, bueno, pues lanza por ahí cualquier cosa. Entonces estamos frente a un río que pues, podría ser muy transparente o puede ser un río como el Guaire. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, entonces, que debemos ser responsables con lo que publicamos. No, además, a no todo el mundo le interesa lo que tú publicas. Y eso yo les preguntaba a mis alumnos, ¿y ustedes por qué publican? O sea, porque siempre les pregunto a los más jóvenes, pues yo, bueno, yo soy una señora ya de 56 años, yo cumplí 57, soy de la generación que pasó de los analógicos a los digitales y estoy en ese medio. Y les pregunto a los más jóvenes, le decía, pero por qué publicas en las redes además con un seudónimo? Le preguntaba. Entonces, no, porque ese es mi nombre artístico y entonces la fama y los seguidores. ¿Y qué está pasando? O sea, hay ahorita otro de los males de los desórdenes de la información, tiene que ver con el deseo de la fama. Entonces, a ti te preguntan, ya no te preguntan cuál es tu currículum. Yo estaba una vez trabajando en un proyecto audiovisual y a los actores le preguntaban cuáles eran sus seguidores y no qué talento tenía. Entonces tú dices, pero bueno, si yo le decía a la muchacha, no, tú tienes que ver si encaja en el personaje, no cuántos seguidores, porque puede tener muchos seguidores reales, pero muchos seguidores falsos. Y que es lo que nos está pasando ahorita, y creo que a propósito de lo que pasó la semana pasada, en el afán de ganar seguidores, yo soy capaz de decir cualquier cosa o de hacer cualquier cosa. Un joven amigo mío me decía que tenía una amiguita que ella iba mostrando partes de su cuerpo, que bueno, es todo el tema ese de OnlyFans que anda por ahí. Entonces él decía, oye, qué chévere, en su casa y sin hacer ningún esfuerzo se ganó $300 mostrando desnudos. Yo le decía, bueno, a él le pareció una fortuna. Yo decía, mira, $300 es nada, tú haces un mercado y se te acabó. Pero no puede ser que exista una lógica que legitime que vender partes de tu cuerpo o imágenes de tu cuerpo sea como un oficio legítimo y que bueno hacerlo porque además te da seguidores. Entonces hay que estudiar también esas lógicas que están, cuáles son las lógicas de esta era. ¿Cuáles son las lógicas de esta era para poder proponer alternativas? Porque se está moviendo muy rápido y no tenemos capacidad de procesarla. profe, le hacen una pregunta muy parecida a la que yo le hice sobre las Ujú. sanciones en las redes sociales o la cancelación de redes sociales. ¿Qué Ok, opinión tiene sobre eso? sí, Porque realmente es muy polémico y tiene que ver también ujú, con todo este tema que ha sí, estado exponiendo. sí. Después que terminé dije, ay, no respondí esto que es bien importante. Este es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, porque ¿qué está pasando? Recuerdan que cuando el apagón, Luis Carlos Díaz dijo algo sobre el blackout, ¿ya? Entonces, preso, interrogado, no sé qué, ya no puedes hablar, porque tú eres un conspirador. Eso está pasando. Pero también está pasando que hay venganzas. Entonces lo recuerdo por una amiga artista plástica que hace desnudos. Y entonces, bueno, ella es polémica y empezaron a darle, a Denunciar. denunciarla, le empezaron a denunciar y le cerraron la cuenta y ella cada vez decía, y me volvieron a cerrar la cuenta y tengo un artista plástico, amigo colombiano también. Entonces hay como, es un arma de doble filo, o sea, el gobierno lo utiliza y que el censor lo utiliza para aprovechar y callar voces, pero también el ciudadano irresponsable dice, bueno, es mi hora de vengarme. ¿Qué pasa con el cierre de las cuentas? Yo no estoy de acuerdo, al menos que el daño sea real. Es decir, eh, tengo una colega, que es una alumna, perdón, que está haciendo una tesis sobre el cierre de la cuenta de Trump. Que se acuerdan que le cerraron una cuenta a Trump y también le cerraron una cuenta a Maduro. Sí, Entonces, en ninguno de los dos casos estoy de acuerdo. Así yo los adverse a los dos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una posibilidad que limita la libertad y el acceso a la información. Entonces hay que ser muy cuidadoso
porque pueden ser, lo que les decía, puede ser la cura o puede ser la enfermedad. Entonces puede ser para vengarme o puede ser también para promover la censura, puede ser la posibilidad de acallar voces disidentes. Entonces es muy peligroso, muy peligroso. Yo nunca, creo que muy pocas veces voy a estar de acuerdo con el cierre de cuentas, al menos que afecten de verdad el derecho del otro. ¿Ok? O sea, una cuenta que promueva la pedofilia, por supuesto que no. Una cuenta que promueva que cierren que ataque a la universidad, por supuesto que no. Entonces, es como bastante difícil posicionarse porque es una línea muy delgada y es una línea que también está, como te decía, en concordancia con estos cambios, la rapidez de estos cambios que se ven en este momento. Muchas gracias, profe. Profe, ya nosotros alcanzamos la hora de transmisión que Okay. estipulamos para esta actividad. Sin embargo, quería pedirle algunas reflexiones de cierre y también quería destacar y agradecer que nos ha dado los resultados, prácticamente una primicia de una investigación que realizó nuestro Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la UCB, lo cual es muy importante y realmente nos ha dado ese gran aporte a Jueves de Academia y a todas las personas que se conectaron. Quiero darles las gracias por eso y también aprovechar para saludar a todas las personas que trabajan en el ININ, con los profesores y sus estudiantes, y a nuestra querida Facultad de Humanidades y Educación. Mil gracias, mil gracias. Mira, reflexiones finales, lo que siempre digo, ser cautelosos y reconocer que los derechos de la vida física están en la vida digital. Y lo que ya les había dicho, Internet no olvida, aunque hay unos, dentro de los derechos digitales que se están proponiendo ahorita, se está proponiendo el derecho al olvido. El derecho al olvido es, por ejemplo, que no queden rastros de, por ejemplo, a ti te pusieron preso porque chocaste un carro, qué sé yo. Entonces, hay una cantidad de defensores de los derechos digitales donde proponen que también exista el derecho al olvido. Entonces, decir que tú puedas limpiar tu reputación porque tienes el derecho a eso, sobre todo si ha sido dañada de manera malintencionada. ¿Ok? Entonces, reconocer siempre dudar, reconocer que todo lo que hagamos en la vida digital va a tener consecuencias. Es decir, por ahí hay un autor que dice, eres lo que publicas. Todo va a tener consecuencias. Reconocer además que si vamos a decir algo, dimensionemos para qué. Es igual como cuando haces una película o un programa de televisión. Lo primero que te preguntan a quién va dirigido. Entonces, cuando yo voy a publicar algo, tengo que decir a quién va dirigido y para qué. Yo tengo una sobrinita de 7 años que me dice, tía, yo quiero ser youtuber. Y yo le digo, bueno, muy bien, porque ahorita es uno de los oficios que parece que es de mucho prestigio, en fin. Yo le digo, ¿para qué vas a publicar allí? O sea, tú tienes que tener un para qué, un para qué. Entonces, siempre tener conciencia de el para qué, tener conciencia de las consecuencias de mis actos que aunque estén en lo digital, van a tener consecuencias, y ya lo hemos visto. O sea, con lo que pasó con McKay, empezaron a salir una cantidad de cosas que yo no había visto, y que porque no todos tenemos la capacidad, o sea, cuántos teléfonos y cuántas pantallas deberíamos tener para ver todo lo que circula. Entonces, por ejemplo, contenidos, programas donde de manera muy humorística tratan a las mujeres de determinada manera, o sea, las vejan, en fin, pero eso es chiste. O sea, el humor fino empieza a desaparecer para que aparezca un humor chabacano y una cantidad de contenidos que tú dices, bueno, ¿qué es esto? Y limpiar, eso lo que le decía, lo de las dietas, hacer las dietas, o sea, seleccionar con qué me voy a alimentar, con qué voy a aportar yo y con qué me voy a alimentar. Y tener la interesa, no sé cómo decir,
la agudeza, perdón, la agudeza para saber cuando estoy siguiendo a alguien porque me va a brindar algo que a mí me interese, sobre todo yo como investigadora, o cuando eso no me está brindando nada. Hay unas cuentas que tú las lees y tú dices, cuando tienes 2 minutos leyendo y tú dices, aquí no me está aportando nada, entonces suéltala, porque eso es lo que te está es infoxicando. Y lo que vemos cada vez más, hay muchas personas que está, o sea, el ser un influencer, o sea, es ahora una profesión, un oficio muy valorado. Entonces, uno también decidir a quién es mi influencer, o sea, a quién voy a seguir yo. Voy a seguir al que me hace el chiste torpe, bobo, misógino, o voy a seguir a quien me está dando otro tipo de información que humanamente está haciendo que mi espíritu esté mejor. Porque en el fondo de eso se trata. O sea, la infoxicación no solamente es llenarnos de información, sino de información también perjudicial, pues que nos pueda volver locos. Entonces tenemos que ser como muy cautelosos. Bueno, profe, muchas gracias. Por último, quería pedir que nos diera las redes sociales del instituto Del y todas las que ININCO. usted considere que debemos seguir para ahondar en este tema. Ok, mira, el ININCO tiene, sus redes son @ININCOUCB, ese se usa para Instagram, @ININCOUCB, para Twitter, y también creo que aparece así en el Facebook. Y tenemos también un canal en YouTube donde ponemos algunos de las grabaciones que damos de clases, conferencias, en fin. Y del observatorio, que se llama Observe, y ellos también, @observe. Ya va, déjame ver. Ay, ya, dame un segundo y lo busco, como hacía Pascual, y ya va, Observe. Que Antonio Pascuali nos contaba que él tenía una reunión con un amigo y cuando no sabía algo le decía, dame un momentico. Buscaba rapidito en internet y ya respondía. Ajá, ya. ININCO. Ya les doy la... Ajá. Ay. Bueno, me aparece como @observe. ¿Ok? @observe. Ajá. Observe ININCO. Perfecto. Igual yo te las puedo mandar después con certeza para saber cuáles son. Sí, sí, nosotros lo difundimos por nuestras redes también y a través especialmente de nuestro canal YouTube y de Twitter, donde también al finalizar vamos a estar tuiteando algunas de las informaciones que nos dio, de los resultados de la investigación. Entonces ya vamos ya a concluir. Gracias por darnos todo este tiempo, toda esta información, estas orientaciones, profe. Es un tema muy importante que ha despertado mucho interés en nuestra comunidad. Quiero dar las gracias en nombre de los profesores de la Escuela de Trabajo Social. Los invitamos a seguirnos por todas nuestras redes sociales, Trabajo Social UCB para YouTube, Trabajo Social TK para Instagram y Twitter, donde estamos siempre compartiendo informaciones, y los invitamos también a seguir con nuestro próximo jueves de academia, que vamos a realizar el próximo jueves. Recordarles que cumplimos un año, que con esta ya son 43 transmisiones en vivo y además con 34 ponentes de muy, muy alto nivel, como la profesora Morela Alvarado. Gracias, profe. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y de verdad mucho orgullo UCBista saber que tienen un año en este proyecto. De verdad que para mí o sea, me siento feliz de saber que ustedes están haciendo y que lo han hecho de manera sostenida y que siguen allí. Y una ultimita recomendación. Es importante que seleccionen también fuentes confiables. Por ejemplo, fuentes confiables, Servicio de Información Pública. No solamente porque el ININCO colabora allí, sino porque es información verificada. Entonces también como acostumbrarnos a tener unas fuentes confiables que uno sabe que no te van a engañar, que pocas veces van a cometer algún error. Eso era lo último que quería decir. Y mil gracias de nuevo. Y estamos a la orden para hacer los talleres cuando quieran. Perfecto, profe. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Seguimos en Chao. contacto. Gracias. Saludos. Hasta luego.